Buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando. Yo soy Alejandra Mujica, coordinadora regional de Global Water Partnership para Sudamérica. Tenemos sede en Montevideo. Y este es el primer webinario que estamos realizando en este 2021. El año pasado realizamos varios webinarios en distintas temáticas. Y en este año, bueno, es en función de ciertos proyectos que estamos financiando, que luego el presidente ingeniero Leandro Díaz nos va a comentar con mayor detalle. Nada más comentarles que que el nombre del webinario y del proyecto que fue financiado es Proceso de Construcción de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Uruguay, Estado de Situación y Controversias, y está a cargo de el doctor Néstor Maceo, que nos acompaña en este momento, la doctora Cristina Zurbriggen, que se va a conectar con nosotros en unos momentos, y el magíster Daniel Pérez, que también ya nos está acompañando. Ellos tres serán los presentadores. Ustedes, en la medida que quieran, pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas en el chat, porque va a haber un espacio para que estas preguntas les lleguen a los ponentes. Y también creo que ellos al final van a plantear una serie de grandes interrogantes en los cuales es necesario que ellos puedan continuar trabajando. Por lo tanto, bueno, les pido, como siempre, mantener los micrófonos apagados para que nos podamos comunicar mejor. Y bueno, le voy a dar la palabra al presidente, ingeniero Leandro Díaz, presidente de GWP Regional y GWP Argentina. Y solo me tomo el atrevimiento de darle la bienvenida a Jorge Rux. Ingeniero Jorge Rux, muchas gracias por estar acompañándonos. Un gusto y un honor para nosotros que esté en este primer webinario del 2021. Muchas gracias, Jorge. Leandro, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Reitero el agradecimiento a todos los presentes. Como dijo alguno, es un tema que interesa esta cuestión de la gobernanza. Estos webinarios que tendremos al principio del 2021 es la presentación de los proyectos que se financiaron el año 2020, cuando el tema de la pandemia nos obligó a cambiar un poco la metodología de trabajo, a buscar nuevas formas de poder tocar temas que son interesantes y que son de interés en la región. Es así de que vamos a tener 6 webinarios, 6 presentaciones de los 6 proyectos que se financiaron el año pasado. No sé si Elsa es la que está con el micrófono abierto. Cumplo mañana. Puede cerrar. Bueno. Gracias a Dios. Perdón, pero estaba escuchando esa interferencia. Tenemos este webinario, luego vamos a tener unos referentes a la temática de la juventud. También vamos a tener webinarios sobre la Cuenca del Plata, dado que han cumplido 5 años la Comisión de la Cuenca del Plata, 50 años la Comisión. Se ha desarrollado un trabajo para ver cómo se ha desarrollado y hasta dónde ha llegado. Y también tendremos sobre el manejo de sequías. Ese creo que ya tiene la fecha fijada para el próximo jueves, si no me equivoco, Alejandra. No sé si tienen a mano digamos, la presentación de los disertantes. No lo estoy viendo yo. Este webinario en particular fue seleccionado por apuntar directamente al eje de lo que es la misión de GWP. Ustedes saben que la Global Water Partnership tiene como misión mejorar la gobernanza y promover la gestión integrada del recurso hídrico. De hecho,
es una conclusión común en nuestros países que las crisis en que está involucrada el agua normalmente se trata de crisis de gobernanzas. Siempre hay particularidades, siempre hay cuestiones de excesos o déficits del recurso, pero muchas veces estas crisis se maximizan por problemas de gobernanza. Por ello, en el marco de la estrategia de la Global Water Partnership 2020-2025, de movilizar, de actuar y aprender, estamos haciendo esto como una forma de movilizarnos para llegar a este mundo con seguridad hídrica que aspiramos. En este caso, los socios de la región se esfuerzan por abordar los principales desafíos de GWP y procuramos movilizar a los actores, aquellos que son socios y los que no son socios, pero tienen la misma visión o la misma misión que GWP. Nosotros, cuando seleccionamos este trabajo, donde se analizan y se plantea la experiencia en un país, Uruguay, que es un país pequeño, pero que tiene toda la diversidad y toda la particularidad que puede compartir con otros países del subcontinente, nos va a permitir visualizar, a través de lo que nos expliquen quienes lo han desarrollado, las dificultades para afrontar esta gestión integrada y contar estas como enseñanzas, como lecciones aprendidas para extrapolarlas a nuestros demás países para ayudar en la acción y favorecer la acción. En nuestros países seguramente todos compartimos idiosincrasias y problemas comunes, pero algunos van encontrando soluciones distintas, innovadoras, ya sea producto de la persistencia para vencer reacciones al manejo del agua del tipo fragmentado y vertical, o también debido al nivel que tiene el funcionamiento de las instituciones y de las interacciones entre las instituciones de un país y aún dentro de esas mismas instituciones. Por eso creemos de que va a ser una presentación que nos va a permitir mirar al caso de Uruguay, pero por otro lado, mirarnos un poco a nosotros mismos. Va a estar a cargo del doctor Néstor Maceo, ahí está en la pantalla la reseña, él es doctor en ciencias, de origen licenciado en las ciencias biológicas, trabaja en la Universidad de la República y en el Centro Universitario Regional del Este, desempeña tareas de docencia, tanto de grado como de posgrado, y desde el año 2006 trabaja con el Instituto Saras, conjuntamente con Martin Schaeffer y miembros del Consejo Asesor. Está integrando el comité ejecutivo del instituto. Él va a estar acompañado en esta presentación por el magíster Daniel Pérez, que es licenciado en psicología. Esto es muy interesante. Generalmente los que venimos de las ciencias duras, como yo que soy ingeniero, a veces la presencia de profesionales de otras áreas hasta nos llama un poco la atención. Pero hemos aprendido, lo que estamos ya en el métier de la gestión integrada hace mucho tiempo, de que realmente es lo que posibilita el introducir esas visiones, esa mirada, lo que posibilita llevar adelante estas tareas de forma multi e intersectorial. También trabaja en el Instituto Sara en investigaciones sobre sistemas socioecológicos, o sea, la ecología y cómo esta se liga a cada sociedad, y específicamente en la gobernanza de los recursos hídricos. También está en la Universidad de la República, participando en el Instituto de Fundamentos y Métodos de Psicología, que creo que su participación en este trabajo le ha dado una impronta especial. Y también, no sé si se conectará, estará presente la doctora
Cristina Sorgen, no sé si se pronuncia bien, doctora en Ciencias Políticas, que es directora del Instituto de Ciencia y Política de la UDELAR. También es profesora en la Universidad de la República. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay y fue directora de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, Flaxo, en Uruguay, profesora visitante en México, España, Irlanda, Argentina, Colombia, Canadá, Inglaterra y Alemania. Por lo tanto, creo que nos complementará este trabajo, la presentación de este trabajo, desde distintos aspectos, dándole justamente la integralidad y el manejo holístico que hay que darle a los temas del agua. Así que los dejo con ellos. Adelante, por favor. Néstor, comienzas tú. Muy bien. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Nosotros armamos una presentación muy compacta de unos 20-25 minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes, Daniel y quien les habla. También vamos a tener los aportes de Cristina, que acaba de arribar luego de una reunión extensa. Cierro con esto la presentación, donde ustedes están viendo el título del proyecto que fue aprobado por GWP, y obviamente no podemos iniciar de otro modo que sea agradeciendo a GWP por esta oportunidad, que, como vamos a ver, nos permitió profundizar y explorar en detalle una serie de aspectos que veníamos estudiando de hace mucho tiempo. Vamos a hacer un diálogo con Daniel, así que estos primeros aspectos que tienen que ver con el planteo del problema van a estar a cargo de Daniel. Adelante, Daniel, yo te voy pasando acá. Buenas tardes, bueno, es un placer estar con ustedes en esta instancia. Bueno, comencemos si quieren. En principio, comencemos a plantearnos el problema del abordaje que les planteamos sobre la gestión integrada de los recursos hídricos a mediados del año pasado, cuando junto con Néstor y Cristina empezamos a diagramar las principales líneas de lo que sería eso, la articulación de nuestro equipo de investigación, que es un equipo que como estuvimos viendo, pertenecemos a distintas disciplinas. Nos estuvimos planteando un poco las complejidades relativas a este problema de investigación, que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, nada, nuestros antecedentes principales, después vamos a profundizar un poquito en eso, pero eso, vienen en el marco de plantearnos algunos objetos de intervención complejos, ¿no? Investigaciones sobre sistemas socioecológicos, sobre los cuales necesitamos plantearnos la necesidad de trascender las clásicas fronteras disciplinarias, ¿no? En esto estuvo muy bueno porque junto con el equipo hicimos un proceso de traducción de los conceptos, de poder armar un poco ahí un repertorio crítico y un panorama de estudios para abordar estos problemas de la gobernanza de los bienes comunes y los componentes del capital natural. Nada, después vamos a profundizar un poco en los antecedentes puntuales, pero bueno, después al abordar el problema, que incluso lo empezamos a trabajar antes de la convocatoria de la GWP, que nos llegó muy bien, digamos, porque pudimos justamente plantear este proyecto. Eso implica abordar el problema de la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos en Uruguay, que como saben, tuvimos un plebiscito sobre el agua, que formó parte de un proceso político relativo a las empresas públicas, a la gestión del agua, y bueno, un proceso social bien complejo,
que desembocó en 2004 en un plebiscito de una reforma constitucional que básicamente fue el principio más jurídico y más macro de la implementación de lo que sería la gestión integrada de recursos hídricos en nuestro país. Y eso, bueno, comenzó, generó las bases constitucionales, después vino una ley y vino un montón de modificaciones institucionales y gubernamentales que nos dieron el paso a eso, que también es, básicamente, es gobernanza integrada basada en cuencas, ¿no? Todo un poco, si se quiere, también, o si quiere, una de las características también del problema al que responde esto es una dinámica de crisis que venía vinculada a múltiples cosas que estaban pasando. En general eso, a las transformaciones del uso del suelo, que generaban muchos impactos a nivel de la calidad del agua, cosas relativas a la gobernanza, en la cual profundizaremos ahora. Pero bueno, un poco la caracterización del problema, como lo definimos en ese momento, fue básicamente ese, ¿no? Poder más o menos encuadrar a la gestión integrada de recursos hídricos en un momento sociohistórico particular, que es a partir del 2004 hasta ahora, donde básicamente pasaban un montón de problemas complejos, sociohistóricos y situados, que debíamos poder profundizar con nuestro proyecto. Y en esa exploración del problema vimos básicamente dos como campos principales de características destacadas, ¿no? Uno es que, bueno, que estamos hablando de que se ingresa en un proceso de institucionalización de nuevos modos de gobernanza, ¿no? Con toda la complejidad que se implica, ¿no? Eso es un cambio muy profundo, muy radical, ¿no? Donde se ponen en juego muchas cosas. Entre las primeras cosas que planteamos fue que es un proceso de transformación que implica un cambio en la distribución del ejercicio del poder en el sistema, ¿no? Y un poco para sacarle también el cuco y para definir de una manera más operativa y más amena el concepto de poder, ¿no? Porque es un cambio de poder cambiar la gestión del recurso hídrico, ¿no? Poder descentralizar, poder hacer gestión basada en cuencas y gestión integrada de diversos actores, implica distribuir de una manera distinta las clásicas relaciones de poder de los actores en el sistema, ¿no? Que bueno, ese proceso de institucionalización, que si bien implica eso, también implica más específicamente integrar actores distintos que no participaban antes, con capacidades nuevas, generar capacidades nuevas que no estaban antes, porque en la medida en que los actores empiezan a encontrar en sus espacios de gestión integrada, empiezan a aparecer cosas nuevas que hay que generar, capacidad de comunicación, sistematización de información, poder tener buenos espacios de negociación, de acuerdos, de planificación. Pasan un montón de cosas súper interesantes a nivel de lo que tiene que ver con eso, con aprendizajes propios de los actores que participan, ¿no? Y como, bueno, veníamos diciendo hace un rato, otra de las características principales del sistema es que es un campo de estudio complejo, ¿no? Y complejo más que nada porque nos animamos, porque necesitamos también, por los problemas que afrontamos, poder abordar problemas muy complejos, ¿no? Que necesitan desafiar nuestras fronteras disciplinares, nos implican a construir y abordar nuevas herramientas. Implica conectar la cosa típicamente académica con saberes de otro estilo, con actores que no participan básicamente de los circuitos o de los sistemas institucionales. Son desafíos bien interesantes y que uno de los más interesantes que encontrábamos es la dificultad que implica institucionalmente de poder abordar la incertidumbre, ¿no? Y, bueno, y pasar un poco de los modelos a modelos de gestión que puedan trabajar y estar más o menos cómodamente en escenarios donde no sabemos bien qué va a pasar. Muy bien, Daniel. El proyecto, obviamente, en su formulación tuvo en cuenta una cantidad de antecedentes previos
Aquí se mencionan algunos, pero para indicarlos en pocas líneas, se construyó las principales preguntas y objetivos en función de una serie de tesis de grado y de posgrado, así como proyectos previos en que participó el equipo investigador, justamente, por ejemplo, en el análisis comparativo de los cambios de gobernanza en Brasil, Perú y Uruguay, en proyectos que hoy están en marcha, como el proyecto Gobernagua, que tiene que ver con dinámicas de crisis en casos seleccionados de Argentina, Brasil y Uruguay, y una serie de proyectos y procesos, como fue, por ejemplo, todas las discusiones de la ley de riego o el Plan Nacional de Agua. Aquí se citan algunos, incluso prestando la atención a algunas cuencas, en particular en el Uruguay, que tienen una más larga trayectoria de funcionamiento y que incluso hasta el día de hoy persisten en reuniones periódicas y demás. Y recientemente, bueno, hemos incorporado también, estamos trabajando activamente con el Ministerio de Ambiente en un proyecto que lleva el nombre de Euroclima, y en los ajustes finales nos ha permitido entrar en un mundo que no conocíamos, que es justamente el funcionamiento de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. En función de eso, los objetivos de este proyecto, del cual le vamos a presentar los principales resultados hoy, justamente tienen por objeto analizar los principales avances, limitaciones y desafíos en la transición de un modelo de gestión que tiene diferentes denominaciones. Leandro utilizó el término jerárquico, vertical, fragmentado. En la jerga de los estudios de gobernanza se llama comando control, hacia un manejo integrado. Y hemos tomado, como muy bien decía Daniel, la ventana del 2004 a la fecha. En este recorte del tiempo, entendemos que el 2004, para utilizar un término adecuado a lo que nos convoca, es un parteagua, ¿no es cierto? Cambia totalmente la dinámica. Tengan en cuenta, para aquellos que no son de Uruguay, que es el último plebiscito aprobado por la ciudadanía, y si bien estuvo muy focalizado en el tema de si el suministro de agua potable quedaba en manos del ámbito público o privado, también tuvo un trasfondo muy importante, que muchos votantes, por cierto, no fueron conscientes al aprobarlo, que fue la modificación del sistema de administración, gestión y cuidado del agua. La idea fundamental con los objetivos específicos fue entender cuáles son los principales impulsores de cambio que llevó a esta transformación y tratar de analizar el proceso, ¿no? El proceso en términos de cuáles fueron los principales avances, dificultades, barreras, y vamos a cerrar la intervención pensando en los desafíos que quedan por delante. Daniel, te dejo con la parte metodológica y vamos avanzando. Sí, buenísimo, Néstor. La aproximación metodológica que dijimos para abordar este problema, dijimos, bueno, ¿cómo se aborda esto, no? Bueno, obviamente hay mucha experiencia en abordar problemas complejos, pero por cómo nos planteábamos la situación, dijimos, bueno, va a ser un abordaje más de corte cualitativo, porque abordamos, bueno, intentamos abordar el problema en su contexto sociohistórico, lo definimos unas red de actores, o sea, utilizamos los aspectos generales de esa red, y bueno, un poco definir, si se quiere, el panorama de cuestiones asociadas a esta implementación de la gestión de recursos hídricos, como una cuestión más exploratoria y más abarcativa sobre los bordes, los límites y las principales características del sistema, y bueno, y profundizar en algunos aspectos clave que nos dio el tiempo y nos dio las posibilidades para poder profundizar un poquito más, siendo eso, que estamos intentando meternos en un problema, ¿no? Descubrir, cualificar, ¿no? Las características de este problema que intentamos definir. Y una de las aproximaciones metodológicas puntuales es
mapear las red de actores y mapear las controversias, ¿no? Las controversias que son, nada, un objeto de trabajo bastante contemporáneo de las ciencias sociales enfocadas al estudio de ciencia y tecnología, que, que sí implica un poco eso, caracterizar una red de actores que discute, que habla, que utiliza el discurso, que utiliza las relaciones de poder, sobre la definición de qué hacer, ¿no? Cómo son las cosas, qué es la verdad, ¿no? Es una herramienta muy interesante para pensar cuestiones relacionadas a estos problemas. Y bueno, eso, en ese marco hicimos un análisis documental exhaustivo de lo que había a nivel internacional, nacional y local, sobre todo a nivel nacional y a nivel de las comisiones que están trabajando ya hace unos años. Había mucho material muy interesante. General, tomamos una labor de generar un corpus de data importante, ¿no? sobre estas cuestiones y sobre las experiencias acumuladas e integradas, y hicimos 11 entrevistas en profundidad, ¿no? Eso estuvo muy bueno porque lo planteamos en principio, ¿no? Definimos una red de actores y perspectivas, aportes particulares, sabiendo que nuestra capacidad era limitada para entrevistar gente, porque no teníamos la posibilidad de entrevistar a la totalidad o una proporción significativa de los actores que están participando. Sí, elegimos de alguna manera actores que, abarcando un espectro de perspectivas que pudieran dar una buena saturación de información, una buena acumulación de perspectivas sobre el problema. Devino, en realidad, por diversas razones, más que en entrevistas semi-estructuradas, que pensamos hacer una entrevista por participante, en algunas participantes que hacemos varias entrevistas y profundizamos bastante en algunos aspectos. Sobre todo, especulábamos con el equipo por razones de contexto, ¿no? De cambio de administración, también de que los actores mismos, al encontrarse en las entrevistas trabajando algunos aspectos claves sobre este problema, como que iban abriendo y conectando con dimensiones sobre la gestión integrada que hacían necesario y deseable volver a tener entrevistas y volver a profundizar un poco más en estos aspectos, ¿no? No sé si Néstor querés agregar algo más que esto. Sí, eso, digamos, es interesante subrayarlo porque en realidad fue una condición casi única, ¿no? Que es una combinación, como indicaba Daniel, de un contexto de pandemia y además la colaboración y el interés de muchos entrevistados que jugaron papeles claves en este proceso, de gente que estuvo desde cargos a nivel de ministerios hasta quienes estuvieron en los procesos de reforma o en la creación de las diferentes comisiones de Cuenca. Algunas de estas entrevistas, para que tengan una idea, en total los encuentros llegaron a tener 6, 7 y 8 horas. Algunos de ellos nos encontramos durante un mes, durante todos los días miércoles. Entonces eso, digamos, lo mencionamos porque es muy difícil generar un espacio de intercambio así, tan en profundidad, y eso obviamente nos permitió explorar muchas hipótesis justamente que se habían generado en esa acumulación de antecedentes previos y sobre todo avanzar en estos mecanismos causales detrás de los patrones que se observaban. Obviamente, nuestro trabajo tiene una perspectiva y se construye sobre una cosmovisión que queremos explicitar claramente. Obviamente, por razones de tiempo no nos vamos a detener en ellos, pero nosotros como marcos utilizamos este gran marco de teoría del cambio, que son los ciclos adaptativos y la panarquía, que en definitiva nos permite analizar cómo la persistencia y cambio justamente conviven en los sistemas socioecológicos. Y obviamente hemos tomado como referencia este libro maravilloso de Claudia Pal sobre gobernanza del agua, muy reciente, del 2015. Pero también, y eso es obviamente un aporte sustancial y decisivo
de Daniel es justamente estas contribuciones de Latour que, bueno, han sido una de las cosas también más interesantes de incursionar en otros campos, muy alejados de lo que ha sido, por ejemplo, mi formación disciplinar. Pero además estamos muy parados en lo que es el manejo adaptativo y los principios que comienzan a emerger de el análisis y gestión de sistemas socioecológicos, y obviamente por el instituto en el que estamos tenemos un fuerte énfasis en lo que es el pensamiento resiliente, que ya es un cuerpo teórico con una cantidad de principios y demás. De todas maneras, quiero cerrar con esto y ya nos vamos directo hacia los resultados. Este cambio en el sistema de gobernanza, en definitiva, más allá de la jerga específica en el campo de la gobernanza, implica un cambio radical, como muy bien señalaba Daniel, que es el pasaje a un sistema que podemos llamar pluriárquico, donde ya los procesos de toma de decisión involucran una multiplicidad de actores y espacios, como son, por ejemplo, las comisiones de Cuenca, que son espacios multiactorales y multinivel, ¿no? Entonces, aquí ya la complejidad de los procesos de toma de decisión comienzan a ser mucho mayor, y obviamente ese conjunto de actores, muchos de ellos tienen capacidad de agencia, algunos en mayor grado y otros en menor grado, ¿no? Este concepto de la plurarquía es muy interesante, por eso dejamos uno de los autores de referencia en esta materia. Cristina, justamente cuando estuvimos preparando esta presentación, una observación que puso sobre la mesa que nos pareció fundamental, es que, bueno, todo el análisis y el cuerpo teórico de la gobernanza de bienes comunes y la gobernanza del agua tiene una serie de terminologías que son muy específicas y que no necesariamente son conocidas por todos. Entonces, en 2 minutos les quiero indicar que cuando estamos hablando de un sistema muy fragmentado, donde existe una constelación de instituciones en los niveles nacionales e infranacionales y no tienen espacios de coordinación formales establecidos, eso es lo que se puede ver en la literatura como modelos de gestión fragmentados, jerárquicos, o en la jerga específica comando-control. La gran superación de ese formato es justamente el manejo integrado, que podemos establecer su, digamos, puesta en escena en 1977, y que justamente su gran contribución fue la superación de la fragmentación en los procesos de análisis y toma de decisión, y obviamente muchas innovaciones más, como nuevas escalas de análisis, por ejemplo el de Cuenca, etc. Posteriormente en el tiempo, lo que llega como modelo superador del manejo integrado es lo que se llama el manejo adaptativo. Y el manejo adaptativo, fundamentalmente, la novedad que trae es la incorporación de la incertidumbre, ya no, digamos, considerarla como una falla del sistema de generación de conocimiento, sino como una propiedad intrínseca del sistema con el cual hay que aprender a vivir y tomar decisiones, ¿no? Y en el tiempo después tenemos sistemas mucho más sofisticados que podemos encontrar con el nombre de comanejo, coproducción o coinnovación, donde ahí los actores comienzan a cumplir roles, más de un rol o roles complementarios a lo que tiene fijado el sistema de gobernanza, ¿no? Como por ejemplo los ámbitos académicos o de investigación comienzan a apoyar los procesos de aprendizaje en los ciclos adaptativos, o cómo complementar aspectos de investigación con monitoreo y control, etc. Y obviamente todo eso tiene un correlato en el diseño institucional y en la política pública. Y ustedes lo pueden encontrar en la literatura con los rótulos de gobernanza adaptativa, pero si miran el campo específico de la ciencia política, seguramente lo van a encontrar con el rótulo de gobernanza experimental. Vamos a los resultados. Adelante, Daniel. Buenísimo.
Dividimos los resultados en algunos grupos, ¿no? Los primeros que identificábamos, ¿no? Eran relativos a los institucionales, ¿no? Que se generan eso, nuevos arreglos institucionales, nuevas estructuras puente, ¿no? En esa ventana de tiempo, este, que van teniendo experiencias bastante sui generis, por su propia, por los mismos campos donde se desarrollan, los mismos actores que integran, los mismos territorios donde se despliegan sus actividades, ¿no? Una cosa interesantísima de la gestión integrada basada en cuencas es que es territorial, o sea, y es una territorialidad propia de la cuenca, de la dinámica del agua, e ingresar un poco esto de cómo las cuestiones más ecosistémicas implican de buena manera el cambio de algunas mentalidades más administrativas, ¿no? Donde nos encontramos con eso, con que en las mismas estructuras, también por una cuestión típica de lo que son los procesos de institucionalización, hay las cuestiones, los manejos anteriores se mantienen y se mantienen y de alguna manera está bien que se mantengan porque es como, son las dinámicas humanas como, como las conocemos y como sabemos que son, ¿no? Los cambios no vienen solos y las estructuras institucionales tienen sus funciones, tienen sus prácticas, ¿no? Constituidas que de alguna manera van a estar ahí. Pero que de alguna manera también conviven con estos procesos emergentes de gestión integrada, ¿no? En los cuales se van armando espacios nuevos y esos espacios nuevos dan nuevas características, si se quiere, de pensamiento también, nuevos roles, nuevas potencias, ¿no? Nuevas posibilidades que empiezan a encontrarse de alguna manera con las prácticas viejas, ¿sí? En ese sentido, nada, estamos en un panorama en el cual ya está avanzada la institucionalización más formal, ¿no? Porque hay comisiones de cuenca, hay comisiones regionales de recursos hídricos que implican cuestiones de integración de comisiones de cuenca, existe todavía incidentemente la formación de la Comisión Asesora más a nivel nacional, de agua y territorio, que bueno, hay espacios donde formalmente se da, pero bueno, una cosa interesante que veíamos es que cada experiencia tiene una singularidad propia, donde al estudiarla permite ver aspectos específicos y claves en la experiencia de los actores que participan sobre qué dificultades, qué potencialidades, qué fortalezas, qué debilidades se encuentran en la medida que se implementa la gestión integrada de los recursos hídricos. Y eso da a dar una buena caracterización sobre el sistema, muy interesante todo. Lo que se ve entre algunas de esas cosas, eso, las dificultades que tenemos como país en general en abordar los procesos de descentralización. Es uno de los actores, que eso es otra de las características de la red de actores, es eso, que cuando lo hablamos con el equipo veíamos claro, que en esta progresión de modelos, ¿no? Hasta desde la gestión más fragmentada, más jerárquica, hacia incorporar modelos de gestión más resilientes, más potentes, más redundantes, ¿no? Implica, si se quiere, que la red de actores tenga la capacidad de generar aprendizajes, ¿no? Los actores estén dispuestos a modificar sus prácticas, a integrar actores nuevos, todo lo que tiene que ver con manejo adaptativo, que después con la capacidad de profundizar en la capacidad de aprendizaje, es algo que ya implementando el modelo que esté integrado ya se tiene que dar, de alguna manera. Y nada, otro de los aspectos centrales de los actores es esta fuerte dependencia que también tenemos a la dinámica de los ciclos electorales y la dinámica partidaria, porque hay algunos procesos que es necesario que puedan ser, que trasciendan un poco esas dinámicas, ¿no? Que puedan ser más transversales. Ahora, cuando veamos la parte de controversias, podemos profundizar un poquito más en eso. Y bueno, y después otro de los campos grandes que vimos interesantes es el rol del conocimiento en este sistema, ¿no? Como también para poder trabajar en una gestión integrada tenemos un montón de
actores en territorio, ministerios, a la academia, hay muchos profesionales que tienen, que tienen una formación, que tenemos ciertas herramientas y cierto léxico, cierto uso del discurso, ciertas corporaciones profesionales asociadas también a las prácticas, donde da toda una distribución del ejercicio del discurso y del poder muy particular en el sistema, que también es uno de los elementos clave, y donde también hay una cosa muy interesante que se da, que es que empezamos a tener límites, ¿no? Nos empiezan a poner límites las mismas actividades o los mismos efectos que genera la actividad antrópica en el ecosistema. Entonces, hay cosas que nos empiezan a dejar que el conocimiento empieza a ser menos estable, menos igual a sí mismo, se empiezan a ver las fronteras de alguna manera de cosas que necesitamos aprender, ¿no? Y de nuevas capacidades de producción de conocimiento que hay que incorporar, principalmente. Dentro de lo que es el panorama de controversias, identificamos algunas de ellas, ¿no? En sí, la más concreta y la más puntual en lo que tiene que ver con la integrada de recurso hídrico. No hay otro ahí. Sería la discusión sobre si los espacios de gestión integrada tienen que ser vinculantes o no, ¿sí? Eso es muy interesante, lo abordamos en varias oportunidades, es una discusión que se mantiene en las distintas experiencias que hay sobre la implementación de modelos de gestión integrada, y es muy interesante porque, bueno, porque genera distintas aproximaciones o distintas ideas de lo que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Porque si algo es vinculante, no, básicamente sería atribuirle una capacidad directora en el sistema, por una cuestión más de vínculos más obligados, más eso, ¿no? Como la posibilidad de dirigir de una manera más normativa o más jerárquica el sistema, ¿no? Y en contraposición a eso, que sean, como es en la experiencia de Uruguay, los ámbitos sean asesores, consultivos, y de trabajo. GWP de Uruguay de gestión del recurso hídrico de ellos. Tenemos un micrófono abierto, me parece. ¿Sobre el agua? Gestión integrada del recurso hídrico. O sea, cómo gestionan ellos en su país el agua, cabal. Creo que me habían muteado a mí, pero sería más nivel, me parece. Bueno, sigo. El tema de el carácter vinculante de las comisiones, si se quiere, era la de la controversia más específica y más puntual sobre la gestión integrada que había, que redondeó la idea anterior, implicaba de alguna manera también aceptar que el espacio no vinculante, pero asesor y el espacio de encuentro, también tiene su cuota de ejercicio de poder, en el sentido de que los actores, cuando se encuentran, tienen que deliberar, tienen que articular sus intereses, sus funciones, ya por la generación del espacio que tienen integrada, ya el comportamiento mismo de los actores del sistema se modifica y se adquieren capacidades nuevas. En ese sentido, hay nuevas herramientas, se generan como unas potencialidades. Entonces, nada, es una discusión muy interesante esa, donde claramente, como toda controversia, está abierta, ¿no? y que discute y tiene sus opiniones sobre si deberían o no ser vinculantes los espacios de gestión integrada. Una de las controversias más interesantes. Y después otras 4 que son más inespecíficas, pero que abordan el sistema, que es eso, todas las discusiones técnicas y académicas que tienen que ver con qué tipo de infraestructura responde a las demandas, si se quiere, de cierta... a las demandas del recurso, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si hacer una represa acá o allá, o con qué tecnología, qué actores integrar, qué conocimientos se integran en esa discusión. Esas son todas discusiones que también muy calientes, que existen, ¿no? Y que se dan en diversos ámbitos. Y también la del trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? Si querés complementarme esto, porque estoy hablando mucho yo. Sí, ahí bueno, surge una de las digamos, también dificultades importantes que observamos, que tiene que ver, digamos, con esa
con esa capacidad de análisis más interdisciplinario, ¿no? Esa fragmentación en la formación disciplinar obviamente impacta de lleno en las dinámicas de trabajo de estas estructuras puente, en definitiva, que son las comisiones de Cuenca, y obviamente ese desafío es mucho mayor cuando queremos interactuar con otros sistemas de conocimiento, es decir, el conocimiento que tienen los usuarios, los productores, etcétera, que ellos están tomando decisiones todos los días, pero no publican en artículos científicos o capítulos de libros sus acciones y sus resultados, y bueno, cómo poner sobre la mesa esos distintos sistemas de conocimiento es donde persiste tal vez uno de los, no solo de las controversias, sino también de los desafíos más grandes. Después otro elemento fundamental que tiene que ver es justamente con las grandes diferencias que existen entre los actores y las asimetrías, ¿no? Y sobre todo las asimetrías de información que conllevan a, bueno, cómo todos estamos, qué capacidad tiene el conjunto de actores de comprender y analizar las problemáticas que están sobre la mesa y sobre todo cómo identificar las alternativas superadoras. Muchas veces en algunos de estos espacios la dinámica queda totalmente dominada por los actores técnicos o académicos y quedan un poco por fuera el resto de los actores. Obviamente hay otras discusiones que trascienden, pero que son muy importantes, que tienen que ver con los modelos productivos y desarrollos. Es muy interesante en este sentido toda la experiencia que recorrió la Comisión de Laguna del Cisne, que básicamente toma como punto central desde su creación un debate sobre uso de suelo, y es muy interesante cómo avanza posteriormente en una experiencia prácticamente inédita en el Uruguay de ordenamiento territorial de una matriz que es fundamentalmente rural. Pero es interesante profundizar en este caso porque ese avance que hace la Intendencia de Canelones luego termina repercutiendo en otros territorios, por ejemplo, en la cuenca de Laguna del Sauce en Maldonado. Y obviamente hay otros ejes que ponemos sobre la mesa y que obviamente si quieren profundizar con mucho gusto podemos charlar en profundidad. Tiene que ver cómo ingresa esto en la agenda política, ¿no es cierto? Y si le prestamos atención a los documentos vinculados a las campañas electorales presidenciales, bueno, algunos elementos que emergen son los que indican en esta transparencia. Muy poca mención o nula a lo que es la gestión integrada, los desafíos y las oportunidades que hay, lo cual plantea, digamos, que la interacción ciencia-política, ciencia-sociedad sigue siendo uno de los elementos más importantes, ¿no? Ahora, como desafíos, mirando hacia adelante, acá señalo algunos puntos, Daniel, vos dale tranquilo si querés profundizar alguno. Lo más importante como desafíos es que tenemos que, el sistema, la dinámica de los casos que analizamos y la ventana temporal que considerada 2004 a la fecha, básicamente la dinámica está condicionada fundamentalmente por eventos de crisis, desde la creación de las comisiones de Cuenca hasta sus agendas, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante es esto que llamamos el abandono de los modelos reactivos, o si lo quieren más coloquialmente, abandonar el formato de bombero que tienen estas estructuras. Lo segundo es que realmente se necesita un acompañamiento y una sistematización de estos procesos de gestión integrada y sobre todo de construcción, puesto que hay digamos, muchos avances, pero persisten grandes limitaciones y hay que entender sus causas. En ese sentido, retomo un elemento que señaló Daniel, que es muy importante, y es que si ustedes analizan la diversidad de comisiones de Cuenca en el Uruguay, se van a dar cuenta que existe una diversidad de situaciones muy, muy importante. Es decir, más allá de la estructura que nos da el marco legal, el ensamble de personas con todas sus capacidades, limitaciones, terminan determinando o gobernando qué es lo que ocurre en ese ámbito. Un aspecto donde se está avanzando sustancialmente y se pueden encontrar múltiples casos es
pero que sería interesante que se expandiera en la escala nacional, es cómo comienzan a emerger programas de monitoreo interinstitucionales entre los ámbitos de gestión y la academia, pero también existen experiencias muy interesantes, como está ocurriendo ahora en Canelones, en los lagos que están en esa matriz, en la interfase entre Montevideo y Canelones, de monitoreo ciudadanos, ¿no? Hay otro elemento sobre la mesa que realmente representa un avance sustancial, que es el observatorio ambiental, proceso que ojalá siga profundizándose porque permite una mayor transparencia y reducir gran parte de las asimetrías de información que existe entre los actores. Y obviamente quedan grandes desafíos que tienen que ver con cómo combinar estrategias descentralizadoras y flexibles con algunas estrategias centralizadoras que sí requiere la gestión del agua. No es solo descentralización, también se requiere por algunos temas muy específicos que requieren recursos humanos muy especializados o grandes inversiones, cierto grado de coordinación y centralización. Este es un tema interesante, después lo podemos explorar junto con Cristina, porque como muy bien ella menciona, el Uruguay en realidad es un buen ejemplo de desconcentración de funciones, no de descentralización real. ¿Ah? Obviamente, detrás de esto, y ya terminamos, hay discusiones de fondo y controversias que emergen continuamente que los llevan directamente a cuáles son los modelos de desarrollo que el país está navegando o pretende explorar en el tiempo, ¿no? Ahí emergen grandes divergencias y sobre todo tienen un impacto y un correlato porque muchos de estos modelos de desarrollo en un país con la matriz que tiene el Uruguay implica, bueno, cómo estamos utilizando el suelo y en esas externalidades del manejo del suelo terminan impactando en la calidad de agua. Y obviamente el gran desafío es avanzar hacia los modelos más sofisticados de gobernanza y sobre todo implementar lo que podemos denominar la gobernanza más adaptativa y procesos más experimentales. Cerramos con esto. Si quieren profundizar, hay un libro que a todos los que están interesados se lo podemos mandar en PDF, que tiene que ver justamente con esto, combinando estrategias de descentralización y centralización en la gestión del agua. Y dentro de poco vamos a tener un libro que se está publicando en este momento en la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene que ver con justamente la gestión del agua en los últimos 15 años, que coincide con 3 periodos de gobierno de la misma coalición política. Y bueno, obviamente los resultados de este proyecto han sido fundamentales. Cerramos acá y vamos a abrir un espacio de intercambio que creo que es lo más interesante en este momento con todos los participantes. Perfecto. A ver. Si quieren yo puedo... Muchísimas gracias, Néstor y Daniel. Sí, Cristina, un gusto verte, que estés acompañándonos. ¿Cómo está? Bueno, la primera pregunta, ¿a qué se refiere con gestión integrada? Bueno, creo que el concepto de gestión integrada es un concepto fundamental en los procesos de gestión del agua porque refiere a la complejidad del tema, ¿no? O sea, la gestión del agua no solamente implica el acceso, ¿no?, al suministro de agua, sino que la gestión del agua tiene un impacto, ¿no?, sobre los ecosistemas. Entonces, ¿de qué forma uno empieza a analizar el agua en sus diferentes dimensiones económicas, ambientales y sociales en cuanto al acceso, en cuanto al impacto ambiental, ¿no? Entonces, esa multidimensionalidad que ha sido un gran avance en concebir la complejidad de la gestión del agua, también implica una multiplicidad de actores implicados en el proceso, donde no es solamente el gobierno, sino también los usuarios, ¿no?, las empresas, ¿no?, los diferentes niveles de gobierno. Y en ese proceso creo que una de las dimensiones más interesantes de la gestión integrada ha sido el tema de la participación, ¿no?, de incluir la participación de todos los actores
en el sistema. Y eso ha llevado a lo que son las formas de gestión de las comisiones de cuenca, donde ya el agua no se gestiona a nivel departamental. Nosotros tenemos los gobiernos se dividen en departamentos y hay intendencias que gestionan los espacios, mientras que en el agua, una de las grandes transformaciones que se ha hecho en América Latina y bueno, y en Uruguay, luego en el plebiscito y después con la legislación del 2009, es que las comisiones de cuenca, o sea, la unidad de gestión ya no es el municipio, sino la cuenca. Y en esa cuenca están las comisiones donde hay diferentes actores que son importantes. Ahora, estos organismos que se generan donde participa la sociedad civil, la academia, el gobierno a la hora de gestionar una cuenca, generan grandes tensiones, como hemos visto bueno, en el proyecto, generan tensiones en cuanto a modelos centralizados de gestión, generan tensiones muy fuertes porque los propios actores que participan en las comisiones de cuenca no saben cómo explicar, ya sea el superior de OCE que participa o el superior que participa desde el ministerio, explicar qué es una comisión de cuenca, porque son procesos netamente deliberativos, de deliberación, que tienen un impacto muy interesante, y esto se articula una controversia que hay que tratar de seguir trabajando, que es el tema de si es vinculante o no vinculante, que es lo que planteó, era una de las controversias. Yo creo que hay que desmitificar esa controversia, que si no es vinculante, no tiene impacto, muy por el contrario. O sea, en la medida que los actores en el territorio empiecen a trabajar, ¿no? Y empiecen a trabajar en torno a asuntos concretos, ha tenido impacto positivo, como es lo que estaba señalando Néstor en el caso de la Laguna del Cisne, ¿no? O sea, también otras estrategias que ha hecho también la Laguna del Sauce. Entonces, yo creo que ese tema genera, o sea, grandes controversias en cuanto a modelos de gestiones diferentes que hay que ir trabajando, ¿no? Creo que ese es un tema. Y lo otro que me parece que hemos trabajado también de una forma muy interesante es cómo gestionamos el conocimiento de todos los actores implicados en una comisión, porque a veces hay determinados dominios disciplinares. El poder no solamente está asociado al poder político, ¿no? Porque hay tres dimensiones. Por un lado está el poder del conocimiento, que muchas veces hace dos cosas. Una, un dominio de una disciplina, que generalmente siempre viene más de las ciencias duras, ¿no? Donde los otros somos los pobres de la película, ¿no? Las ciencias sociales, entonces ahí hay como una disputa. Y sobre todo también cómo incorporamos el conocimiento de los actores sociales que conocen el territorio, que conocen el contexto, pero que muchas veces se ven intimidados en las reuniones de las comisiones de cuenca, porque ellos no saben. O sea, pero nos han dicho en una comisión, el conocimiento lo tiene la Universidad de la República, en una reunión. El conocimiento no lo tiene la Universidad de la República, el conocimiento lo tienen todos los actores que están implicados, ¿no? En ese proceso. Y también otra gran controversia es política. O sea, hay una cuestión muy, o sea, es muy difícil, pero esto no pasa solo en Uruguay. Hay muchos estudios a nivel mundial que demuestran la reticencia de los políticos muchas veces a darle autonomía o espacio a estos comités, porque muchas veces pierden poder, ¿no? A nivel local. Entonces hay como muchas controversias más político-institucionales, ¿no? Esto que sea vinculante o no vinculante. Yo creo que eso hay que trabajar mucho, porque hay que trabajar mucho en esa dimensión política, después en la gestión del conocimiento, y después también a nivel político, ¿no? Esto no quiere decir que siempre sea así, porque en el caso de la Laguna del Cisne fue gracias a que tomó un liderazgo el gobierno local, que se activó la Comisión del Cisne, y eso tuvo un impacto importante. O sea, no es siempre, o sea, que los actores políticos no lo reconocen. Hay un espacio que sí, pero siempre es un tema a trabajar. O sea,
o sea, también en otras actividades que hicimos con las comisiones de Cuenca, ellos les cuenta mucho presentarse, decir qué somos, qué hacemos, ¿no? Y es interesante que ya sea una organización civil, ya sea un funcionario de gobierno, un funcionario. Entonces, hemos encontrado, ha sido un trabajo muy rico que hicimos con Néstor, por la experiencia también de Daniel, también ha sido un gran insumo el incorporar otras visiones, pero creo que tenemos que trabajar mucho en varios procesos paralelos, ¿no? Políticos, institucionales, de conocimiento, para potenciar estos espacios, ¿no? Y hay No que sé, Néstor, entenderlos, sí, y hay que entenderlos como procesos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que, digamos, toda la reforma que se genera en el 2004, en el 2009 aparece la ley que, digamos, establece el marco legal en función de los resultados de ese referéndum. O, por ejemplo, que hace en el 2016-2017, el Ministerio de Ambiente convoca todo un trabajo de análisis muy interesante con la cooperación alemana, y en talleres que tuvimos, bueno, una parte del Ministerio todavía no tenía incorporado dónde comenzaban los procesos de análisis y toma de decisión en estas estructuras puente. Esto es lo que nos está hablando de que más allá de plasmar en la Constitución o en las reglas de juego la llegada del manejo integrado, la efectividad de su funcionamiento es un proceso de largo aliento que implica una cantidad de cambios culturales, de formación, etc. Muy interesante. La pregunta, en principio, creo que era la pregunta sobre gestión integrada era porque dice que aparecían solo ciertos aspectos de gestión integrada. Creo que la respuesta es que en realidad la investigación dio que sigue siendo un modelo de comando-control en la gran parte de los casos, y que solo en forma emergente, o sea, solo que en muy pocos casos se ve algo que tienda a tener una mirada más amplia vinculada a lo que es la gestión integrada del recurso hídrico. Alejandra, mira, si ¿sí? nosotros miramos algunos casos, obviamente la creación de las estructuras puente, me refiero exclusivamente a las comisiones de Cuenca o los consejos regionales, obviamente desde el punto de vista institucional, como indicaba Daniel, hay un avance sustancial, ¿no es cierto? Eso no, digamos, que nos lleva a alguno de los postulados o fundamentos o pilares sobre el cual se construye el manejo integrado, sin duda. Pero en algunos aspectos de funcionamiento sigue persistiendo el esquema fragmentado. Yo creo que donde se visualiza muy claramente tiene que ver ya con la implementación, el control y las fiscalizaciones de todas las acciones que muchas veces se definen en las comisiones de Cuenca, que sigue siendo, digamos, un reducto donde el comando control, dicho coloquialmente, vive y lucha, ¿no? Si quieren complemento un poco esa, porque la pregunta que también hacía énfasis a por qué nos referíamos a procesos emergentes. Nosotros nos viene bien, nos viene bastante bien trabajar con una base conceptual sistémica, ¿no? Porque es también un punto donde encontramos mucha articulación disciplinaria, ¿no? Nos sirve mucho también trabajar el léxico y la conceptual, ¿no? Eso es muy interesante porque tenemos que también perfeccionar nuestras herramientas conceptuales. Y bueno, lo que nos posiciona en los procesos emergentes es esto de ponernos un poco en el tiempo, ¿no? Que es, creo que una de las ventajas, o si quiere, las fortalezas del desarrollo de los procesos de gobernanza es tener otra percepción de la temporalidad, ¿no? Entonces, porque no son las mismas instituciones todo el tiempo iguales, sino que hay que tener como una capacidad de irse adaptando, de irse construyendo, de ir evolucionando, ¿no? Entonces, en la medida que hay una transformación legal en 2004, hay un plebiscito que tiene su proceso también, ¿no? Evidentemente no viene de la nada. A partir de ahí hasta acá, hay un montón de procesos emergentes que van pasando en la medida en que se van implementando las modificaciones que
que ese cambio institucional implica, ¿no? Entonces van convergiendo, van pasando cosas y eso va en un proceso evolutivo. Es interesante planteárselo así porque es también ver, bueno, anticiparnos hacia dónde vamos, aprender de la experiencia, tener capacidad anticipatoria, etc. Que también, si se quieren, lo ligo a alguna pregunta que había por acá, que era que si hemos podido dialogar con organizaciones y grupos sociales dispersos que no integran los consejos o comisiones de cuenca en caso afirmativo. ¿Fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso y con qué se encontraron? Bueno, hay muchas organizaciones, hay muchos colectivos y actores que participan de esta red. Hemos intentado conectar con gente sí, que no participa necesariamente de los consejos, gente más ligada a la academia, a ciertos aspectos de la academia, en particular de la investigación científica, o gente que trabaja en el periodismo, ¿no? O que tiene aportes sobre cómo sería o qué pasa con el tema del manejo de la información a nivel público con este tema, que también tenía muchas cosas interesantes para aportar. Yo creo que eso, cuanto más podamos integrar y las fases siguientes del proyecto intentaremos también generar alguna instancia para incorporar otras visiones, ¿no? O sea, cuanto más visiones, más... el desafío es poder multiplicar las visiones y trabajar en esa multiplicación compleja de visiones, ¿no? Creo que es un poco interesante esa observación. De acuerdo. Tenemos aquí, bueno, tenemos muchas preguntas muy interesantes. Hay una reflexión que no sé si Luis Reolón la quiere plantear personalmente o la leo. Dice, para pasar una gestión más interactiva y no consultiva, se necesitaría cambiar el modelo de gestión del agua centralizada en organismos autonómicos, comisiones de cuenca con presupuestos, por ejemplo. Es una condición, si no suficiente, es necesaria, opino. Ese compromiso no se visualiza hasta ahora. Luis, si querés comentar algo de esto, con gusto, te escuchamos. Gracias. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo. Siempre es muy interesante escuchar opiniones bien sesudas, digamos, sobre los aspectos de la gestión del agua que hacen que se pueda mejorar el sistema. Yo lo que indicaba, bueno, para quienes no me conocen, yo presido una comisión de cuenca, la más antigua de todas, hace más de 10 años, por lo tanto tengo algún conocimiento un poco de las dificultades y también de los logros. Hemos compartido con Néstor y algunos otros actores estos trabajos. Y yo creo que este tema de ser vinculante o no vinculante es un aspecto que se planteó siempre, por ejemplo, en nuestra comisión desde el inicio. La verdad que el sistema actual dificulta mucho el tener una gestión de alguna manera un poco vinculante, porque al no existir, digamos, una descentralización real y entre otros temas el presupuesto, hace difícil que uno pueda traspasar algunas obligaciones o algunas acciones a terceros, digamos, porque de alguna manera los estamos comprometiendo con algo donde tienen que tener capacidad de acción. Y esa capacidad de acción muchas veces se transforma en tener recurso humano o tener recursos materiales. Por lo tanto, yo creo que es una etapa que debiera discutirse en el país para, me parece, pasar una etapa superior en la gestión del recurso hídrico y salir un poco de esta gestión unilateral o, digamos, más bien comandada por los organismos de gobierno y con una participación consultiva de la sociedad, incluso del sector productivo. Así que, no sé, es una reflexión. Hay aspectos complejos también. Ustedes comentaban algunos aspectos con las instituciones que participan. Yo comento que primero el agua habría que ver qué lugar ocupa en nuestra sociedad, porque por supuesto para los que estamos acá ocupa un lugar muy importante. Yo no sé en la realidad para la sociedad qué lugar ocupa, y eso se transmite de alguna manera también
la gestión, en la participación. Entonces, el mismo en las organizaciones gubernamentales, la internalización de la horizontalidad, como decía Néstor, de la gestión, digamos, más transversal, es compleja. Nuestros organismos están hechos piramidalmente, digo, muy poca horizontalidad. Y yo siempre digo, y lo digo sin problema, a mí, en mi institución, el Ministerio de Ambiente hoy, o lo que era el BODMA antes, me cuesta mucho internalizar la horizontalidad de la gestión del recurso hídrico en la propia institución. Una institución que se supone que rige en gran parte la gestión del recurso hídrico. Entonces son todos aspectos no solo administrativos, sino también culturales. Entonces, simplemente era una reflexión, ¿no? Para aportar un poco. Muy importantes esos puntos, Luis. Yo quiero subrayar una serie de elementos. Uno es que esas limitaciones que vemos en la interacción entre los dominios de conocimiento, dominios disciplinares, eso también tiene una estructura en cómo se organiza el Estado. Es decir, esa fragmentación de cómo somos educados se refleja en la estructura de silos de los ministerios, en primer lugar. En segundo lugar, el elemento central que tú decías, porque obviamente este proceso convive con otros procesos de descentralización, superación del centralismo y todo lo demás, si ustedes leen la literatura comparando sistemas vinculantes o no vinculantes de gestión del agua, ese mito de que solo en un formato vinculante se avanza, la evidencia científica no lo respalda, porque los sistemas no vinculantes tienen el control social, y cuando ese control social digamos, emerge en toda su capacidad, con todos los actores trabajando activamente y en profundidad, es muy potente. Ahora, el tema que tú señalabas es cierto. El problema de la gestión integrada no es solo un problema de arreglo institucional y cómo proceso los análisis y toma de decisión, implica también distribución de recursos. Ya que Luis trae el caso de Laguna del Sauce, en el caso de Laguna del Sauce, la instalación de dos referentes en el territorio, tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estoy hablando de Mariana Nin y Alejandro Manowski, cambió totalmente la dinámica. Y eso nos muestra de cómo a veces acciones muy simples, de si hay alguien en el territorio o no hay, cambia totalmente la dinámica, ¿no? Sí, yo quería señalar otra cuestión de lo que decías, Luis, que me pareció muy interesante, es el tema de la descentralización, además de las dimensiones más jerárquicas. En Uruguay, como bien dice un profesor Oslak, en Uruguay ha habido una desconcentración de funciones, no una descentralización. O sea, Uruguay sí hubo una descentralización política, se generó un tercer nivel de gobierno y eso ha avanzado significativamente, pero no así el proceso de descentralizar las funciones a nivel territorial. Lo que estaba diciendo Néstor es que si bien se mejoró con dos representantes, pero un representante del Ministerio de Vivienda, bueno, actual Ministerio de Ambiente, y el otro es de Ganadería, de vuelta, de arriba a abajo. Entonces, justamente, ¿quién es la autoridad última en el territorio? Como siempre preguntaban en todos los talleres, la autoridad última en el territorio en relación al agua. Entonces, creo que esos son otros debates que tenemos que señalar también, es la descentralización de funciones a nivel de los municipios, a nivel de las intendencias y del fortalecimiento de capacidades también, ¿no? Porque eso limita mucho el funcionamiento de una comisión de cuenca cuando siempre depende de los ministerios que convergen una multiplicidad de ministerios y que si el Ministerio de Ganadería está peleado con el Ministerio de Medio Ambiente, ahí todavía es más complejo, o si hay controversias, por ejemplo, en el tema de agua, con la ley de riego y el Plan Nacional de Agua, por ejemplo, eso genera otra controversia. Entonces, creo que ahí es otro tema muy interesante que estás planteando, o sea, que el tema o sea, yo creo que lo que es interesante es plantearnos la controversia y no reducirla a qué es vinculante y no,
sino que hay una multiplicidad de factores que están implicados y que estaría bueno que nos analizáramos en conjunto para encontrar una mejor solución, ¿no? Porque quizás a veces no es de mala voluntad, sino que no se sabe de qué forma, quizás se pueden encontrar algunos formatos institucionales, legales, de decir, o de poner en la agenda lo que tú estabas diciendo, de un nuevo organismo a nivel territorial, o fortalecer las intendencias, no sé, digo, hay que ver en cada espacio, pero hay que generar sistemas flexibles donde haya mayor autonomía también para decidir, como también autonomía financiera, ciertos recursos financieros. No sé si es que la tiene que tener la comisión, pero alguien tiene que tener los recursos, si es la comisión o otra institución en el territorio que tenga los recursos, ¿no? Creo que ahí es muy interesante lo que plantea Luis, bueno, además de años de experiencia, ¿no? De trabajo, de lidiar con el problema, ¿no? Tenemos, sí, tenemos varias preguntas más, pero bueno, estamos fuera del tiempo que habíamos planteado, pero somos 81 personas todavía aquí en una discusión muy interesante, o sea que podemos seguir discutiendo un poco más, podemos dejar estas preguntas que les lleguen a los panelistas y ver si luego las pueden responder de alguna forma. A mí me queda, creo que todos nos quedamos con muchas preocupaciones y muchas reflexiones. En el caso mío, en el sentido del flujo de conocimiento y dónde se crea el conocimiento y cuál es el conocimiento válido, ¿no? En este sentido, todos los conocimientos y tipos de saberes tienen que estar sobre la mesa. Entonces, ese tema es fundamental y no puede haber tanta asimetría entre lo que es de repente el conocimiento y el poder central y la poca capacidad de movimiento que pueda haber a territorio. O sea, tiene que existir cierto financiamiento, tiene que existir algunas medidas que logren que ese flujo y ese diálogo sea un poco más fluido y que tengan cierta capacidad de actuar y que no sea solo voluntarismo desde lo local. Pienso yo que algunas medidas tienen que poder existir, y también siempre estoy imaginando cómo se hace cuando esto de las interdisciplinas y que los académicos se van formando cada vez más en su disciplina a niveles de detalles increíbles, porque así avanza también la ciencia, pero por otro lado a veces se aleja de lo que es el problema, esa ciencia a veces paradójicamente se aleja de lo que es el problema real a terreno, que necesita miradas desde todas las disciplinas, pero que a su vez entre ellas puedan conversar. Y puedan conversar con el saber no académico, ¿no? Eso nos aparece en casi todos los problemas reales de la vida y es un desafío. Pero queda planteada la pregunta, creo que Leandro quería conversar algo, de ver si seguimos un poquito más o cómo hacemos. Leandro. Bueno, la verdad que la temática es muy interesante y actual, porque si bien está presentada y analizada en el caso de Uruguay, esto se replica en todos los países, y en algunos países se complejiza un poco más por su organización política federal, como en el caso de Brasil, Argentina, de la propiedad de los recursos hídricos, y creo que todo apunta a lo que dijo Daniel en algún aspecto, ¿no es cierto? Hay un proceso de cambio de poder que genera resistencias en quienes lo tienen, en quienes lo manejan, y el poder está ligado a la asignación de recursos. Si los recursos siguen estando en las mismas manos, no se puede realizar esa horizontalidad, ¿no? Ese funcionamiento en el cual tanto el conocimiento como la toma de decisiones, que yo comparto que el hecho que sean vinculantes o no quizás es un aspecto secundario, en el sentido de que puede haber forma de organizarlos que sin ser vinculantes tengan peso y tengan una incidencia en la toma de decisiones. Es por eso que GWP promueve este tipo
de estudios, de actividades, porque justamente es eso, es una red donde todos los participantes, desde organismos gubernamentales con mucho peso, con mucho poder, a ONG, las academias y la actividad privada, pueden juntarse en una mesa de diálogo e intercambiar, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, el conocimiento no es solo el conocimiento académico de la investigación, de las ciencias duras, como decía Cristina, que a veces nos creemos que somos los dueños del conocimiento, sino también del conocimiento de los usuarios, de la gente que está en el territorio. Yo creo que si hay un poco de consenso, bueno, a nadie estamos obligando a que se quede, pero podríamos seguir unos 10 minutitos más, digamos, con algunos de los temas, y bueno, seguir los que tengan tiempo, porque a veces en estas etapas de Zoom, de virtualidad, tenemos que entrar a otro, ¿no es cierto? Así que yo, para los que se estén yendo, quisiera antes que nada invitarlos a aquellos que no pertenecen a Global Water Partnership a entrar a ver un poco cuáles son las actividades y un poco también lo que ofrece ser parte de la Global Water Partnership, ¿no? Entrando ahí seguramente Cori lo va a poner en el chat a gwp.org. Se puede entrar e inclusive asociarse instituciones que estén comprometidas con la gestión integrada del recurso hídrico, con una visión de un mundo caminando, tendiendo en un tránsito hacia la seguridad hídrica, y bueno, obviamente aclararles de que no tiene ningún costo, sino solamente estar comprometido con estos principios. Muchas gracias, Leandro. ¿Tenemos alguna otra pregunta para que sigamos charlando sobre el tema? Si quieren ir respondiendo alguna otra pregunta que ya está en el chat, Cristina o Daniel o Néstor. Puede ser, yo puedo hacer un agregadito ahí, retomar de lo que decía Leandro sobre la asignación de recursos, ¿no? En base a algo de lo que decía Luis, que le agradezco mucho la reflexión, todo buenísima. Es eso que creo que el ejemplo de Mariana que decía Néstor es muy bueno, porque creo que en la medida en que hay recursos o se dan algunas capacidades que están muy buenas, que son eso, que haya gente joven, formada y con inventiva, con capacidad para generar proyectos en territorio, que eso es que hace la diferencia, ¿eh? Si podemos estar trabajando en esto, dedicando nuestras herramientas a profundizar, a inventar experimentos, talleres, investigación, innovación sobre este asunto, creo que es la forma, de alguna manera, aunque sea de eso, es la forma de poder avanzar, de tener más insumos, de tener más herramientas, de poder inventar, si quiere, aportar ese proceso, si se quiere, de institucionalización, ¿no? De una manera que su producto, no sea, o que lo que pase en un futuro sea que desarrollemos sistemas de gobernanza más resilientes y que nos permitan eso, estas crisis emergentes que nos suceden, poder afrontarlas de la mejor manera. Y aprovecho para pasar, para bichar algún algo que quiero complementarte, Daniel, que tiene que ver justamente con tu origen disciplinar, pero que es muy importante. Justamente cuando se arrancan con estos espacios multiactorales y que involucra gente que viene de distintos niveles, del nivel nacional, departamental y muchas veces municipales, porque participan también ediles y demás, tal vez la pregunta que nos hacemos no es la más correcta, es decir, es sorprendente que en un colectivo tan diverso y con intereses y motivaciones tan diferentes logren funcionar. Porque realmente es de la noche a la mañana se arranca con un espacio que ya de por sí tiene muchos conflictos y divergencias, y esto me lleva a una reflexión que, digamos, Daniel no lo va a poner sobre la mesa por recaudos con su origen disciplinar o con su sesgo, pero que es fundamental, es decir, si no hay capacidades de facilitación,
de cómo se gestiona el conflicto y demás, es muy difícil. Los actores no llegan con esas capacidades a estos espacios, ¿no? Esto que parece un problema trivial, tengan la seguridad que es de las cosas más difíciles en la dinámica de trabajo. Y eso también nos terminan explicando por qué algunas comisiones de Cuenca funcionan y otras no. Ese ensamble de capacidades que en definitiva vienen asociados a qué actores o qué personas están detrás de esos roles es fundamental. Y ahí, en esas capacidades, esta es fundamental, es decir, el ministerio que lleva la coordinación de las comisiones de Cuenca, por ejemplo, los consejos regionales, tiene que contar con apoyo en este campo, ¿no? No es un tema menor. Buenísimo, Néstor. Yo no quiero acaparar la palabra, pero no quería dejar de pasar también algún aviso parroquial, sobre todo en cuanto a los comentarios de Gustavo y Ernesto, que decían que, bueno, como que traían las experiencias de las juntas de riego o de las comisiones de la cuenca de desarrollo, el Consejo Regional de Laguna Merín, que bueno, eso pudimos profundizar en algunas organizaciones o en algunas cuestiones generales sobre todo este sistema, pero queremos y vamos a seguir profundizando un poco y vamos a proponer alguna actividad, algún taller, algunas actividades, sobre todo para poder abordar más en profundidad estos resultados, estas ideas que veníamos manejando y poder integrar visiones nuevas. En ese sentido, posiblemente les estemos haciendo llegar próximamente alguna invitación a algún taller. Eso, y retomando lo que decía Néstor, yo desde lo que es la formación nuestra disciplinaria, estaría buenísimo. Lo que percibo es que por razones también sociohistóricas y por cuestiones muy interesantes, hay un auge, una gran cantidad de gente que estudia ciencias sociales en general y psicología en particular. Y tenemos los cursos, herramientas desarrolladas en facilitación, en grupos, eso, pero sería muy interesante poder conectar eso que ahora está desconectado un poco con problemas de estos, ¿no? Porque cuando te pones a ver la gestión integrada de recursos y cómo se encuentra la gente, los espacios, los grupos, las instituciones, son cosas bien concretas que generalmente estudiamos de manera mucho más abstracta, pero sería buenísimo poder aportarle esa masa crítica de personas que está de una manera disponible, conocimiento universitario y prácticas de extensión que pueden estar bien enfocadas hacia esos sistemas, ¿no? Otra capacidad, Daniel, que nos vincula con una reflexión que tú hiciste, Alejandra, que es ese diálogo entre la ciencia, la política y la ciencia y la sociedad. Una de las personas que entrevistamos, que viene del campo del periodismo y es de las pocas personas, digamos, que a lo largo del tiempo se ha dedicado a escribir sobre temas ambientales. Ahí, en el ámbito de la comunicación y del periodismo, tenemos otro gran desafío, y es que no tenemos un periodismo especializado en esta temática. Y muchas veces lo que ocurre es una caricatura, lo que voy a decir, pero no está muy alejado de la realidad, es que si sobra alguien de los periodistas que cubren las canchas de fútbol y llueve y tiene que ir a cubrir una noticia vinculada a esto, va. Y por supuesto que el nivel de comprensión va a ser muy superficial y el nivel de preguntas y lo que pueda transmitir es muy primario. Entonces ahí también hay una transformación que es importante. Ahí es también interesante cómo paulatinamente, por lo menos en la formación de periodismo aquí en la Universidad de la República, paulatinamente se va hacia una mayor especialización y particularmente en esta interfase ciencia-sociedad, ¿no? Pero ahí también hay un franco muy interesante que en definitiva apunta a esas asimetrías que hay entre los actores, ¿no es cierto? Es decir, es un punto, un efecto palanca en el sistema que realmente hay que trabajar si uno quiere que el conjunto de los actores avance de forma coordinada en lo que es la comprensión del problema y en la identificación de las alternativas y por supuesto su apropiación, ¿no? Sí,
yo creo que también en lo que decía Alejandra del tema de cómo incluir generar capacidades como para incluir diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Que eso es un gran desafío. Ahí una de las cuestiones a partir de determinadas experiencias de trabajo, lo que surgía era que, por ejemplo, la sociedad civil planteaba que necesitaba apoyo, o sea, en diferentes reuniones, la sociedad civil, gente, por ejemplo, de la capoeira, que quería participar, pero que no sabía cómo participar en estos procesos, y que en realidad las organizaciones se quedaban callados porque muchas veces no sabían de qué forma podían participar. Pero también hay otra cuestión que tiene que ver con generar capacidad de estos espacios, qué competencias tienen o no tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tema que siempre relacionado con la comunicación, que ellos quieren comunicar el estado de las aguas, del agua. Y comunicar el estado de las aguas, la contaminación, es un tema muy complejo, muy complejo. Entonces, ¿dónde están los límites, no? Porque en las comisiones de esto Néstor pasó en varias experiencias, ¿no? Que decían que, bueno, que en realidad el gobierno local o el gobierno nacional no nos deja publicar. Yo creo que hay una serie de elementos, de capacidades que hay que ayudar a poder fortalecer estos espacios, ¿no? Fortalecer la sociedad civil, fortalecer también los límites y competencias de todos estos espacios, que muchas veces no es claro, y eso genera una serie de conflictos que en realidad se generan porque no se saben muy bien las competencias de cada uno de los actores que están en el espacio, ¿no? O sea, yo creo que hay que trabajar mucho y hay muchas herramientas y experiencias internacionales que han hecho eso para fortalecer estos espacios. De acuerdo. Bueno, yo creo que ya sí estamos en horas de ir cerrando. Creo que un esfuerzo más sería, y creo que seguramente lo van a seguir haciendo los investigadores, es como una síntesis de recomendaciones de políticas, o sea, de qué instrumentos de gestión se pueden tomar desde un Estado como desde el gobierno, para empezar a hacer de alguna manera fortalecer los actores que haya que fortalecer, o los vínculos, o los enlaces, o la red, o lo que ustedes hayan visto, pero creo que sería bueno sintetizarlo de repente en un documento que GWP también va a estar con orgullo de poder moverlo, y ver si podemos también tener ejemplos de otros países que nos puedan ayudar. Solo nos queda... ¿Sí, Néstor? Muchas gracias, Alejandra. Una cosa que quiero anticipar para aquellos que estén interesados, obviamente esto lo vamos a organizar e interaccionar con ustedes de GWP, es que vamos a tener dos ámbitos, uno de taller justamente para generar un espacio de diálogo con diferentes sistemas de conocimiento y saberes sobre estos ejes, pero me parece muy bien esta sugerencia de justamente pensar en esos desafíos, pero en términos de instrumentos y estrategias, ¿no? Sí. Y lo segundo es que también vamos a tener unos talleres que vamos a visualizar por acá, que tienen que ver con esta transición desde el manejo integrado hacia el manejo adaptativo, un proyecto que llamamos Cuencas Virtuales, que seguramente muchos de los que están acá les puede interesar. Bueno, entonces tenemos muchas cosas interesantes aún. Les damos muchísimas gracias. Creo que la foto ya está, o si no, prendemos las cámaras y vemos si sale una foto. En eso ya me perdí en el tiempo. Marcelo, si estás por ahí, o Corina, sí. Me decís si estás con eso, Marce. Ok, ya pienso que debe estar. Listo, está. Muchísimas gracias a los tres ponentes y a todos ustedes por acompañarnos. Leandro, gracias por estar presidiendo esto. Por favor, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, como dijiste, casi 100 personas, y finalizando ya con bastante retraso por lo interesante de la charla y el intercambio, con más de la mitad de esa gente.
nos veremos en el próximo webinario de la Global Water Partnership Sudamérica. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Buenas Chao. tardes. Cuídense. Adiós, que pasen muy bien. Chao, chao. Chao, lindo.